Bueno, ¿se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Sí, ok. Eh, Antes que nada, quisiera comentarles que estuve a punto de suspender el encuentro de hoy. Y estuve a punto de sorprenderlo por algunas cuestiones que se me fueron presentando y que hicieron que no pueda dedicarle todo el tiempo que me hubiese gustado dedicarle a lo que vamos a trabajar hoy. Preferí con todo no suspender y avanzar con ustedes lo que podamos avanzar. Pero bueno, tuve que hacer un par de consultas médicas, nada especialmente grave, nada, pero que me quitaron bastante tiempo, al punto que hoy temprano estaba metido en un resonador, uno de esos aparatos, no sé si ustedes han estado muchas veces haciéndose una resonancia magnética, es ¿no? Un aparato bastante especial. Yo muchas veces tuve esa experiencia, pero nunca había tenido la experiencia de que me metan de cabeza ahí dentro. Y es una cosa muy llamativa porque no es para nada cómodo. No sé quiénes, insisto, quienes han sido metidos en un resonador, porque, bueno, lo primero que te preguntan es si sos claustrofóbico y te dan como una especie de cosa así por si entras en una especie de ataque de pánico para que te saquen. Pero bueno, es algo que se presentó y tenía que estar ahí en el resonador, hoy bien tempranito. Y me pareció una cosa muy interesante en la medida en que hoy quería trabajar con ustedes algunas cuestiones atinentes a la frase de Lacan: la realidad se aborda con los aparatos del goce. La realidad se aborda con los aparatos del goce. Porque, en fin, hubo un momento en esta experiencia del resonador en que no sé si la persona el técnico que me tomaba la experiencia esta, digamos, yo no sé si era poco experimentado o tal vez era el resonador que no andaba bien, pero aunque yo estuviese completamente quieto, tardamos como 1 hora y pico en hacer algo que yo sé que se hace más rápido. Entonces yo, digamos, estaba ahí padeciendo esa experiencia y decía, bueno, tal vez se rompió el resonador. Y sí, tal vez tiene un desperfecto electrónico, eléctrico, entonces tal vez, no sé, tal vez esto se empieza a prender fuego y yo estoy encerrado acá, y si esto se prende fuego no voy a poder salir. Y yo decía, che, ¿cómo se va a prender fuego? Seguramente debe haber algún fusible, algo que apague la cosa si la cosa empieza a andar mal. Pero me parecía bien llamativo de cómo la realidad, y es una realidad que te toca, te tenés que meter en una especie de sarcófago, es abordada con los aparatos del goce, lo que hacía que yo elabore todo tipo de teorías, todo tipo de hipótesis. Tal vez este tipo no sabe manejar bien eso y me conectó un cable donde no me tiene que conectar, y mañana saldré en los diarios como alguien que murió quemado dentro de un resonador, y todas elucubraciones gozosas de una muerte horrible, que me ponían en acto
alguno de los aspectos de lo que nosotros decimos cuando decimos que la realidad es abordada con los aparatos de goce, con los aparatos del goce. Presumo que para alguien con algunas inclinaciones masoquistas debe ser fantástico meterse en este aparato y hacerse teorías de que en cualquier momento van a pasar no sé qué desastres y lo disfrutará. No era mi caso. Entonces vamos a avanzar, vamos a arrancar con una frase que me gustaría trabajar con ustedes, que dice lo siguiente, está en la página 70, segundo parágrafo. Avanzo un poco más, hasta el punto que ahora es posible alcanzar, al decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. A partir de ahí, ese lenguaje se esclarece sin duda por postularse como aparato de goce. Pero a la inversa, quizás, el goce a su vez muestra que está en falta. Porque para que sea así, hace falta que algo cojee por su lado. Es una frase donde nos dice eso que nos enseñó hace tanto tiempo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y yo les contaba la vez pasada que nosotros nos hemos formado así. El lenguaje es la estructura y el sujeto está sujeto de la estructura del lenguaje. Esto uno podría leerlo y si lo leyese en otro seminario diría, bueno, estoy de lleno en el orden simbólico donde un significante representa un sujeto para otro significante. O decir, un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. O decir, un significante representa un sujeto para todos los otros significantes. O decir, un significante es lo que representa un sujeto para un significante que falta. Un significante por venir, que cuando viene se convierte ahora en un S1 que representa un sujeto para un significante por venir, que cuando viene representa como S1 un sujeto para un significante por venir. Lo dije de maneras diferentes y cada una de esas maneras diferentes ilustra una coyuntura clínica. El significante representa al sujeto para otro significante, se puede leer de muchas maneras, siempre dentro del campo de lo simbólico, para graficar, para ilustrar, para definir diferentes coyunturas clínicas. ¿Sí? Pero acá nos dice algo más, porque ahí nos saca de esa lectura eminentemente simbólica, porque dice, ese lenguaje, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero ese lenguaje se esclarece por postularse como aparato de goce. Y la vez pasada habíamos llegado a esto, al que el lenguaje es un aparato de goce. Sobre el fondo de esta frase, la realidad es abordada por los aparatos del goce, lo que implica de movida que la realidad es abordada por el inconsciente como aparato de goce. Alguno de ustedes me podría decir, no, la realidad es algo que viene de un sistema que se llama percepción-conciencia, y está el sistema percepción-conciencia que nos conecta cognitivamente con la realidad.
Yo tengo algo adentro de la cabeza que funciona conectándome, adaptándome a la realidad. Sistema, percepción, conciencia. Algún freudiano me podría decir eso. Me podría decir, lo leí en el yo y el ello. Hay como una especie de huevo y ese huevo tiene un ojo que mira la realidad. Es como una ventana. Y esa es mi relación. Tengo una relación cognitiva con la realidad. No me vas a decir que tengo una relación gozosa con la realidad. ¿Sí? Y sin embargo, Lacan nos manda en esta frase que la realidad se aborda con los aparatos del goce, se aborda con el lenguaje como aparato de goce, se aborda con el inconsciente estructurado como un lenguaje como aparato de goce. La realidad se aborda por el inconsciente estructurado como un lenguaje como aparato de goce. Es decir, la realidad, el universo, son abordados con los aparatos del goce, con el lenguaje como aparato de goce. Y hay allí, segunda parte de la frase, releo de nuevo, pero a la inversa, quizá el goce, a su vez, muestra que está en falta, porque para que sea así, hace falta que algo coge de su lado. Entonces, la realidad es abordada con el lenguaje como aparato de goce y allí, en el lenguaje como aparato de goce, hay un goce que está en défaut. Hay un goce que está en falta. Hay un goce que falla. Hay un goce que fracasa. O sea, tenemos dos pasos. Una realidad abordada, creada, sostenida por los aparatos del goce, pero que tiene en su corazón un centro, un goce que falla, que está en défaut, que falla, que falta, que fracasa. Insisto, doy vueltas en las frases o doy vueltas alrededor de las frases porque a mí me resultan frases fuertes. Ya venimos construyendo, ya en las clases anteriores, cuando yo hacía la diferencia entre el esquema que se hace en Lacan del seminario de la ética y el esquema que se hace del seminario 20, uno tiene que pensar que aunque esté dormido o aunque no esté dormido, sigue habitando una realidad estructurada por los aparatos del goce. Es una manera de leer Freud. ¿Sí? Por los aparatos del goce. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, es aparato de goce, pero allí hay un défaut, una falla, una falta. Y es con el inconsciente como aparato de goce, es con el inconsciente como aparato de goce que fabricamos un universo. Que cada uno de nosotros fabrica un universo. Es con el inconsciente como aparato de goce que cada cual fabrica una realidad. Que cada quien fabrica un universo fantasmático. Y en este sentido uno dice la realidad es fantasmática. La realidad es fantasma. La realidad es fantasía, es fantasma construida por el inconsciente, estructurado como un lenguaje, como aparato de goce. Hoy me van a tener que fumar. Le doy vuelta a la frase, le doy vuelta, para ver si en la combinatoria encuentro algún resquicio, algún otro resquicio. ¿Sí? Entonces fabricamos un universo, una realidad fantasmática, pero a nivel del goce hay una falla.
vamos avanzando. Hay una falla porque en esa realidad no se puede armar la relación sexual porque en esa realidad no se llega al otro sexo. En esa realidad fantasmática no se puede armar la relación sexual porque no se llega al otro sexo. Lo vamos a ver más adelante en la clase. Uno tendrá un fantasma. Con ese fantasma o en ese fantasma se puede sostener en el encuentro con el deseo del otro, en una escena sexual concreta, en una escena sexual objetiva. Está bien dicho, objetivo. Lacan dice que es objetivo porque es una escena sexual que implica un objeto y que es el objeto de la pulsión. Entonces yo me puedo mantener deseante con otro, con un partener, pero de ese partener no voy a registrar nada, porque mi partener va a ser el objeto en un fantasma. Razón por la cual querré dominar, querré dominarme, querré hacerme dominar, querré chupar, querré chuparme, querré hacerme chupar, y todas las modalidades del objeto de la pulsión. ¿Por qué? Porque ese aparato, el inconsciente como aparato de goce, no te arma la relación sexual porque no llega al otro sexo. Dicho de otra manera, no hay el goce de la relación sexual. Por eso en las primeras clases, el año pasado yo me tomaba, iba despacio y decía goce asexual. El goce asexual y no el goce sexual, porque no hay el goce de la relación sexual. Entonces, decía, resumiendo, el inconsciente estructurado como un lenguaje en tanto aparato de goce crea un universo, el de cada uno, un universo individual, particular, pero no puede armar la relación sexual porque no llega al otro sexo. Bien, ese goce, el que sí hay, el que no está en default, el que no falla, el que no está en falta. Ese goce, el que sí hay, el goce a nivel del inconsciente, es concebido a partir de las pulsiones parciales y del objeto A. El que sí hay, ese goce a nivel del inconsciente, estructurado como un lenguaje, como aparato de goce, lo podemos estudiar. Y podemos estudiar el fantasma de cada quien. El fantasma de cada quien en la medida que le permite posicionarse en una escena sexual concreta o le permite posicionarse en la vida. Porque la realidad también es fantasmática. Porque la realidad es fantasmática. Entonces le permite situarse en la vida y le permite situarse frente al deseo del otro. Lo que llevó a Lacan a sostener que el fantasma es una defensa contra el deseo del otro. Seminario 10. En la neurosis, ¿para qué sirve el fantasma? Para defenderse del deseo del otro. Yo velo el deseo del otro con un fantasma que articula un objeto pulsional. Y con eso me mantengo. Eso que operaba como respuesta frente al deseo del otro en el seminario 20, en el seminario 10, en el seminario 20 va a ser una especie de suplencia. ¿Suplencia de qué? Suplencia de algo que no hay. Y todos cogemos con el objeto. Fodemos. Con el objeto, que es nuestro partener. Ese es el goce que hay. ¿Sí?
insisto, el goce asexual. Pero el goce sexual propiamente dicho, falta en esos aparatos. Uno puede hacer la genealogía de esto y ubicar ya como el viejo Lacan, el primer Lacan, decía, no existe en el inconsciente el significante de la mujer. Hay como una especie de agujero ahí. Hay como una especie de no hay, no existe en mitad del universo de todo, con mayúscula, todo, el todo que fabricamos tiene algo de falta ahí. Y yo le daba vueltas y le daba vueltas porque decía, bueno, son estas elaboraciones lacanianas, qué lejos nos ha quedado Freud, porque esto, bueno, que es un delirio de Lacan, la realidad fantasmática. La realidad, ¿saben con qué se construye la realidad? Con la pulsión. Uno de movida, si lee Freud, dice, no, percepción conciencia, procesos secundarios. No me vengas con este tipo de realidad. Y por eso me pasó de tratar de ir a buscarlo a Freud, de irlo a buscar, porque digo, tiene que estar, y porque le daba vueltas a las frases y decía, tiene que estar en Freud, porque me pareció, es el camino que se me presentó. Y se me presentó un camino donde le ubicaba una especie de inspiración freudiana a esto. Ubicarle una inspiración freudiana al no hay el goce de la relación sexual porque no se llega al otro sexo. Anda, ubícamelo en Freud. Bueno, di vuelta y anduve con eso. Y me pasó otra cosa de las que me pasó esta semana. Me pasó que quise mandar por Facebook, que hoy iba a haber una clase, y vieron cómo yo hago estas propagandas berretas de Facebook. Agarro un dibujito, lo pongo ahí, una cosa muy siglo XX, primera parte del siglo XX, no le doy. Me pasó que quise encontrar una imagen para evocar lo que íbamos a trabajar hoy juntos, de esto lacaniano, de inspiración freudiana, y me pareció que el lugar donde esto se encontraba era sobre las teorías sexuales infantiles. Sobre las teorías sexuales infantiles, texto de 1908, es decir, tiene 100 y pico de años, 112 años, 113 años, más, 113 años. Y que me pareció que estaba el Lacan de 1972 por estas cuestiones delirantes de lo que llega a ser la lectura. Entonces me metí en internet y agarré una imagen, que es esta imagen de acá, a ver si sale. Puede fallar, una ventana. A ver. ¿Se ve? Ahí va saliendo. Sí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. Esta es una imagen que es una ilustración del texto de 1908 sobre las teorías sexuales infantiles de Sigmund Freud, o acerca de las teorías sexuales infantiles, que encontré en una página que hablaba de psicoanálisis. No estaba el texto freudiano, pero bueno, encontré este dibujito y me pareció que es una foto, más que un dibujo, es una foto, me pareció que era una foto un poco indicativa, de alguno de los temas acerca de las teorías sexuales infantiles. La saco. Bien. Lo cierto es que me bloqueó Facebook. ¿En serio? Me bloqueó Facebook, supongo, por la cuestión de...
presumo que de la imagen, porque, bueno, yo puse teorías sexuales infantiles o sobre las teorías sexuales infantiles y me bloqueó Facebook, razón por la cual en Facebook no salió la publicación de que hoy iba a dar una clase porque estaba bloqueado. Y después, en otro momento, quise hacer un comentario en una página de fútbol por tal jugador de fútbol que está jugando horrible, que nada, quise hacer un comentario y también estoy bloqueado. Es decir, estoy bloqueado no solamente en Facebook, sino que estoy bloqueado en Internet. Aparentemente dentro de unos días me desbloquearán, ¿sí? Te forcluyeron. Estoy forcluido de la web, ¿sí? Estoy forcluido de la web, pero me parecía de esas otras maneras en que aparece la realidad, porque es otra realidad, es como un resonador, ¿sí? Yo estoy a favor de que se controle todo lo que tenga que ver con la pornografía infantil y todo este tipo de cosas. Me parece fantástico que lo bloqueen, primero lo investiguen y después vean si puede salir. Pero es otra dimensión de la realidad que genera todo tipo de fantasías muy cerca de los aparatos de goce de cada quien. Porque la primera cosa que me pasó cuando me bloquearon, te ponen algo si querés discutir que te bloqueen, y yo quise poner, miren muchachos, yo doy un seminario, no vayan a pensar que soy un degenerado, soy una buena persona, quiero, y no podía porque no me lo aceptaban. Entonces no me lo aceptaban y cuando me bloquean en Internet, digo, che, ¿no será que ahora que me bloquearon en todos lados van a meterse en mi computadora, van a investigar y van a encontrar? Porque cuando vean las cosas que pasan en el grupo de fútbol, van a decir, bueno, no, está bien, pedófilo no es, pero van a encontrar algún motivo como para que... Y después digo, otra vez te estás persecutando, otra vez la realidad es abordada con los aparatos del goce. ¿Sí? Si uno lo toma desde el punto de vista lacaniano, la realidad no es un hecho cognitivo. La realidad, 1984, algo de eso hay. ¿Sí? La realidad es, sí, claro, pero en la parte neurótica, digamos, tenés que agregarle la parte neurótica de algo debo haber hecho. No sé qué hice, pero algo debo haber hecho, porque si no, no harían lo que hicieron. No me bloquearían. ¿Sí? Y quería leer con ustedes el motivo de mi bloqueo, que es las teorías sexuales infantiles, e invitarles a hacer una lectura, que como toda lectura es sesgada. A mí me hubiese gustado poner en Facebook, che, lean las teorías sexuales infantiles, para que ubiquen los párrafos que yo subrayé, ¿sí? Pero no pude, ¿sí? Pido disculpas. Porque es un texto en el cual Freud postula que el niño, la niña, elabora teorías sexuales. Elabora teorías. Es como una especie de investigador, con una especie de saber. Elabora teorías sexuales. Yo les invito a ustedes a hacer una lectura, insisto, sesgada, que no sea... El niño elabora teorías sexuales, pero cuando crece se acabaron las teorías sexuales y ahora habita la realidad, porque ya se sacó de encima esa gilada que había elaborado cuando era niño. Yo les invito a ustedes a leer El niño elabora universos fantasmáticos. Elabora teorías, hace elaboraciones de saber. Es decir, el niño de 60 años, de 50 y de 40, elabora teorías sexuales, elabora universos fantasmáticos, y lo vamos a leer a 189, página 189. ¿Sí? Freud se pone a hablar del esfuerzo de saber del niño, de la niña. ¿Sí? Al niño le pasa algo en el cuerpo, y sale a buscar, a investigar en el cuerpo del otro,
a investigar en la realidad. Che, los animales, la mesa, tienen pene, no tienen pene, hacen esto, no hacen esto. El niño elabora universo fantasmático. Leo a Freud, cito, página 189. El esfuerzo de saber de los niños en modo alguno despierta aquí de manera espontánea. El esfuerzo de saber no despierta de manera espontánea. Por ejemplo, a consecuencia de una necesidad innata de averiguar las causas. Si el esfuerzo de saber del niño despertase a consecuencia de una necesidad innata, sería un filósofo que supuestamente tiene una necesidad de buscar las causas de las cosas. Freud dice no. Sino el esfuerzo de saber surge, despierta, bajo el aguijón de las pulsiones. Lectura estructural que estamos haciendo. Si ustedes lo leen, literalmente dice de las pulsiones egoístas que los gobiernan. Como pulsiones egoístas pueden llamar en este contexto a confusión, yo digo el esfuerzo de saber despierta bajo el aguijón de las pulsiones egoístas que los gobiernan. Cuando, acaso cumplido el segundo año de vida, los afecta la llegada de un nuevo hermanito. ¿Sí? El retiro de asistencia por los padres, esperado o temido con razón, la vislumbre de que estará obligado a compartir para siempre todo bien con el recién llegado, tienen por efecto despertar a la vida de sentimientos del niño y aguzar su capacidad de pensar. Insisto, universos fantasmáticos. ¿Sí? El esfuerzo de pensar, de conocer, de investigar, de crear mundos. Yo lo dije otras veces, pero lo digo como al pasar. ¿De dónde vino este niño? ¿De dónde vino este niño? Se transforma, estamos hablando del hermanito, siempre bajo el imperio de las pulsiones, siempre bajo el imperio de la pulsión. ¿De dónde vino este niño? Se transforman de dónde vienen los niños. Y de dónde vienen los niños se termina transformando 40 años después de dónde venimos y a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. ¿Sí? O uno hace una lectura de Freud y dice, sí, eso le pasa a los niños. Después se desprende lo que Freud llama una pulsión autónoma de investigar, que Freud no lo da por seguro. Dice, supongamos que el pensar del niño se emancipe pronto de su incitación pulsional y prosiga su trabajo como una pulsión autónoma de investigar. ¿Sí? O uno hace una lectura así y dice, sí, bueno, arranca por la pulsión, pero después hay algo que se independiza y nos volvemos filósofos y pensamos la realidad de otra manera. O uno dice, jamás el pensamiento se emancipa de la pulsión. Sos psicoanalista. Esos unbewusste Gedanken, los pensamientos inconscientes, que acá nos dice, son aparato de goce. Con eso nos conectamos con la realidad, no se emancipan jamás de su causa pulsional. ¿Sí? El esfuerzo de pensar, de conocer, de investigar, de crear mundos, se hace bajo el imperio de la pulsión. ¿Dónde lo dice Freud? De una manera muy bonita, a mi gusto, página 192. Esas falsas teorías sexuales, nosotros cuando leemos esto decimos fantasma, realidad fantasmática. Está el Freud que uno lee como diciendo, son cosas de nene, pero después crece y uno chata.
O uno dice, no son cosas de nene. Como decía Lacan, cada vez que Freud habla de la niñez, yo ahí leo la estructura. No pienso en el pasado, cuando uno era niño. Cuando Freud habla del niño, leo la estructura. ¿Sí? Esas falsas teorías sexuales que ahora elucidaré, estoy leyendo Freud, poseen todas un curiosísimo carácter. Todas poseen un curiosísimo carácter. Aunque grotescamente falsas, cada una de ellas contiene un fragmento de la verdad. Y son análogas en este aspecto a las soluciones tildadas de geniales que los adultos intentan para los problemas del universo, cuya dificultad supera el intelecto humano. Cuando Lacan dice generamos, creamos universo, y uno viene y lee Freud y dice los problemas del universo, dice estaría, la había leído hace poco cuando dio el seminario. ¿Sí? Entonces, teorías grotescamente falsas, pero cada una de ellas contiene un fragmento de la verdad. Lo que hay en esas teorías de correcto y acertado se explica por su proveniencia de los componentes de la pulsión sexual. ¿Qué hay de acertado en esa teoría? Hay algo que se explica por su proveniencia de los componentes de la pulsión sexual, ya en movimiento dentro del organismo infantil. En efecto, tales supuestos no han nacido del albedrío psíquico. Insisto en este punto, estoy saltando, leámoslo, digamos, no es el niño, es el fantasma, es la realidad fantasmática. Y eso no proviene del albedrío psíquico. No es que cada uno con su mambo, porque el mambo le viene de algún lado. El mambo le viene de los componentes de la pulsión sexual. Y dice, tales supuestos no han nacido del albedrío psíquico ni de unas impresiones casuales, sino de las objetivas necesidades de la constitución psicosexual. Por eso podemos hablar de teorías sexuales típicas en los niños y por eso hallamos las mismas opiniones erróneas en todos los niños cuya vida sexual nos resulta accesible. Entonces Freud, ya no Lacan, Freud nos dice, el fragmento de verdad de estas teorías tienen que ver con los componentes de la pulsión sexual. No hay nadie ahí que escuche verdad, hermana de goce. El fragmento de verdad de estas teorías tiene que ver que se goza con eso. El fragmento de verdad proviene de los componentes de la pulsión sexual. Entonces digo, la verdad es hermana de goce, y no lo inventó Lacan, lo dice acá Freud. Tienen un fragmento de verdad. ¿Qué es la verdad como adecuación a la realidad? No. No es la verdad como adecuación a la realidad. Es la verdad como aquello que sigue a los componentes de la pulsión sexual. Después para cada uno la verdad será completamente particular, singular, subjetiva. ¿Sí? La verdad es hermana de goce. Lo digo de otra manera. A nuestra realidad fantasmática, según Freud, subyace un goce que a nivel del inconsciente es concebido a partir de las pulsiones sexuales, de las pulsiones parciales y del objeto A. ¿Sí? Pero el goce sexual, estoy diciendo lo mismo que dije antes en Lacan, lo estoy diciendo ahora en Freud. Pero el goce sexual propiamente dicho, nos decía Lacan, el goce sexual propiamente dicho, no el asexual, falta en esos aparatos en tanto no se llega al otro sexo. Pues bien, Freud lo dice.
porque dice que no se llega a lo que está en la mitad de la página 193, Die echte Frau. No se llega a la mujer verdadera. El niño de 50 años elaborará teorías sexuales infantiles, es decir, fantasmas, realidades, universos, pero nunca llega a la mujer verdadera. ¿Por qué? Freud diría, porque está destinado a lo que el Freud llamó la ignorancia de la vagina. Digo, relean el texto. El niño inventa que los niños son paridos por el ano y hay una concepción sádica del coito porque el papá se la mete por el ano a la mamá. Todo lo que ustedes quieran. Freud puso algunas, Melanie Klein puso muchísimas más de lo que es la realidad fantasmática, pero hay un punto, dice Freud, que el niño topa con un límite. El niño topa con un límite, ignora la existencia de la vagina. Y Lacan dice, sí, el niño de 50 también. Porque hay un tope de la estructura en relación a ubicar el otro sexo. ¿Se entiende la lectura que estoy haciendo? No es que Freud dice no se llega al otro sexo. Freud dice, sí, al principio no reconoce la vagina, pero tal vez cuando es más grande, bueno, ya no le va a caber ninguna duda que reconoce la vagina. Lacan dice, no. La lectura que hago yo es que al otro sexo no llegas. Te caes. No se llega por estructura. Donde vos decís el niño no llega, yo digo por estructura no se llega al otro sexo. Es lo otro. ¿Sí? Entonces, y este Frau, la verdadera mujer, lo que Freud llama acá la verdadera mujer, que es la ignorancia de la vagina. ¿Sí? Entonces, una realidad fantasmática, construida sobre la pulsión, sobre el inconsciente estructurado como un lenguaje, como aparato de goce, y algo en el medio, que Freud lo puede llamar la ausencia de la vagina, la ausencia. No me quiero entrar en eso. La ignorancia de la vagina, y con Lacan decimos el no acceso a el otro sexo. Esto es un tema porque lo llevó a Lacan a intentar pensar por qué alguien no se angustia al ver la falta fálica. ¿Por qué alguien no se angustia al ver la falta fálica? Porque freudianamente uno diría, bueno, la castración viene del otro, la angustia de castración es castración en el otro, y si noto la falta fálica en el cuerpo de una mujer, no podría menos que angustiarme. Y esto llevó a Lacan a decir, no, y no te angustias si te excitas, porque esa falta fálica es velada con un fantasma. La falta fálica en el cuerpo del otro es velada con un fantasma que articula un objeto que hace de suplencia de ese sexo otro que no hay. Entonces uno mirará la falta fálica y se le hará agua a la boca y dirá, es algo para chupar, o es algo para dominar, o es algo para hacer doler, o es algo para mirar, o es algo con un fantasma que te permite sostenerte como deseante. ¿Se entiende? Digo, porque hay algunos que dicen, obvio, Cueva, obvio, esto lo sabemos hace 20 años. Sí, hay gente que no lo sabe hace 20 años y no sabe que un hombre desnudo frente a una mujer desnuda, si no hay una realidad fantasmática que haga suplencia de una relación que no hay, ahí nada se sostiene. ¿Ok? Bien, entonces, me salgo de ahí y me voy a comentar un par de párrafos más. ¿Sí? Página 71. Esto es lo que digo
cuando digo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Tengo que poner los puntos sobre las íes. El universo, primero lo leo sin el paréntesis, ¿okay? El universo está allí donde, por el decir, todo se logra bien. ¿Lo ubicaron en el parágrafo? ¿Lo ubicaron? Es tal cual lo estoy leyendo, porque estoy leyendo la lección, la traducción. Sí, estoy leyendo la traducción al castellano. Lacan no razona. Los débiles mentales tenemos que razonar mucho y tratar de razonar mucho para agarrar algo. Lacan no razona. Lacan no razona, resuena. Yo esto el año pasado les explicaba, no es que te dice, ¿para qué te voy a explicar? ¿Para qué te presta atención que te voy a explicar? A veces te lo hace resonar. Razón por la cual en esta clase tenemos grandes problemas de traducción, grandes. Yo no sé si vamos a llegar, porque lo van a hacer aburrido, pero vamos a tener que pasar el aburrimiento. Para que ustedes me crean que no hay una traducción buena. Hay traducciones traductore, traditor, ¿no? Traductor, traidor. ¿No? Traductore, traditore. Oh, no sé. No hay la buena traducción. Hay traducciones aproximadas. ¿Sí? Entonces les quería leer esto por lo que yo creo que Lacan hace resonar en su idioma. El universo está allí donde, por el decir, el todo triunfa. Nos hacemos un universo, el universo está construido por el inconsciente, estructurado como un lenguaje, como aparato de goce. Con eso construimos un universo donde el todo triunfa. El todo, no sabemos qué es el todo, no sabemos qué es el no todo, pero tampoco sabemos qué es el todo triunfa. Ahora leo de nuevo la frase con el paréntesis. Esto es lo que digo cuando digo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Tengo que poner los puntos sobre las íes. El universo, y ahí abre paréntesis, y ahora, después de todo, podrán darse cuenta, debido al modo como acentué el uso de ciertas palabras, el todo y el no todo y su distinta aplicación en los dos sexos. ¿Sí? Dice, ahora podrán darse cuenta, debido al modo en que acentué estas palabras, ¿sí? El uso de ciertas palabras, el todo y el no todo y su distinta aplicación en los dos sexos. Ahora podrán darse cuenta, ustedes se habrán dado cuenta, yo sigo peleando para pensar que hoy por hoy yo no sé bien qué es el todo, no sé bien qué es el no todo, pero parece que se aplica diferente en cada uno de los sexos. Parece que se aplica diferente en los dos sexos. ¿Sí? Y en la frase dice que cuando hablamos del universo, cuando hablamos del mundo, cuando hablamos de la realidad, no nos damos cuenta, pero se lo sepa o no, hablamos desde una concepción del todo. Se lo sepa o no, cuando hablamos del universo, del mundo, de la realidad, hablamos de una concepción del todo. Lo mismo cuando hablamos del ser o de la ontología. ¿Sí? Hablamos del universo como un todo, como algo completo, como algo cerrado, como algo circular. Y en este punto, si yo hubiese tenido más tiempo, me hubiese tirado de cabeza Alexander Coiré,
para poder transmitirles a ustedes qué enorme quebradero de cabeza hubo en la humanidad cuando alguien articuló un fantasma del universo diferente del cosmos. Porque no había ningún problema en pensar el cosmos como un todo. Un todo es algo cerrado, Ptolomeo, está la Tierra en el medio, después el mundo supralunar, la luna, las estrellas en diversas esferas celestes, y afuera de eso Dios que mira. Pero hay un todo. Los líos que se armaron para poder introducir la noción de universo, que son líos que nosotros seguimos teniendo porque hablamos de eso desde el todo. A mí me pasa cada vez que alguien me pregunta, che, ¿y dónde termina el universo? No termina, pero ¿dónde está el universo? Las cosas tienen un lugar y el universo tiene un lugar, tiene que tener un límite, tiene que terminar en algún lugar, no puede ser que sea algo que no termine. Eso nos transmite una idea de qué habla uno cuando habla del todo. Y nuestra realidad es así, es una realidad toda. Te forcluyen, decía hace un rato alguien. Sí, claro, me forcluyen, pero es una realidad que por angustiante que sea, es una realidad toda. Y el comentario no está de más, porque es un hecho clínico. Es como si yo les dijese, cuando yo estoy fuertemente instalado en un fantasma, es decir, en una realidad, perdón que hincho las bolas, pero voy a seguir hinchando las bolas, una realidad construida por el inconsciente, estructurado como un lenguaje, como un aparato de goce, y yo estoy fuertemente instalado ahí, vivo en el todo. Cuando yo me angustio y vacila mi realidad fantasmática, tengo un pequeño sacudón de no todo. Cuando yo me angustio y vacila los puntos de localización simbólicos que articulan un real, que sostienen mi imaginario. Yo vivo en un fantasma que tiene una dimensión imaginaria. Sí, vos vivís en un fantasma, pero no vayas a pensar que esa es la realidad, porque te vacilan un par de piecitas simbólicas y vas a ver que hay algo que se desanuda, que se desprende, y que cuando se desprende la realidad te tambalea. Algunos más, algunos menos. Algunos les tambalea algo que se llama punto de basta y hacen un brote psicótico. Otros nos angustiamos dentro de un resonador, de la resonancia magnética. Uno dice, acá se acaba el mundo y me voy a prender fuego y me voy a morir. ¿Sí? Todavía estoy en el todo. Cuando me voy a morir porque se va a prender fuego, todavía estoy en el todo. Cuando tengo que apretar el botoncito porque me empecé a angustiar, como un pequeño aire, un pequeño soplo de no todo. ¿Sí? Entonces, se lo sepa o no hablar del mundo, hablar de la realidad, hablar del ente, de la ontología, hablamos de eso a partir del todo. Hoy seguramente no vamos a llegar, pero vamos a ver qué torsión tiene que dar Lacan para a la ontología aristotélica, que se modula según lo necesario, lo posible, lo imposible y lo contingente, tratar de meter en ese todo algo un poco diferente, algo que tiene que ver con algo que él llama el no todo. Y dice en esta frase, perdón, pero estoy dando vueltas todavía en esta frase que les he leído, ¿no? El universo está allí donde el todo triunfa, ¿sí? Y nos dijo en la misma frase
que el todo y el no todo, sea lo que fueren, tienen una aplicación diferente en los dos sexos. Su distinta aplicación en los dos sexos. Vamos a ver si es que aprendemos que uno de los dos sexos, psicoanalíticamente hablando, habita el todo y no puede sino habitar el todo y el otro no. ¿Sí? Y va a decir frase... en la misma, no, página 72, ¿sí? Viene hablando de que no hay relación sexual, de que el asunto falla, la relación sexual falla, ok, falla, pero no falla de la misma manera para el lado macho que para el lado hembra, o para el otro lado. Hay maneras de fallar el no existe la relación sexual. Hay maneras de fallar el asunto, la relación sexual. Dice, hay la manera a lo macho de darle vueltas y luego la otra, que no designo de otra manera porque la estoy elaborando este año. Yo por eso dije hembra y después me callé, dije la otra manera. ¿Sí? ¿Cómo se elabora eso a lo hembra? ¿Sí? Entonces hay maneras de elaborar la falla, que es lo mismo que decir, hay maneras de fallar el no hay relación sexual de la manera macho o de la otra manera, de la manera hembra, pero lo estoy elaborando en este momento. De la manera macho no hay relación sexual, cómo se declina de la manera macho. ¿Por qué no habría relación sexual? Iba a decir, porque el partener de la sexualidad del macho, en tanto goce fálico, es el objeto A. El partener de la sexualidad del macho, en tanto goce fálico, es el objeto A. No hay nada del orden de la excitación, de la erección, del deseo sexual del lado macho que involucre algo que tenga que ver con el otro sexo. Lo digo de manera tajante. No hay nada en el deseo, en la excitación, en la erección que involucre algo que tenga que ver con el otro sexo. No se llega al otro sexo. No se accede al sexo otro. ¿Sí? Esto es una cosa... Recién le dimos una vueltita freudiana. Siempre va a haber un desconocimiento de la vagina. No se accede. ¿Sí? Y ellas cuando dicen, hermana, liberá la panza, no, soltá la panza, es así, ¿no? Hermana, soltá la panza. Nadie sabe de qué estoy hablando. Soy el único que estuvo con eso. Bien. De la publicidad que hay de las mujeres que no salen y que Bien. muestran la panza ahora. Bien. Son de los tantos movimientos o de las tantas olas de la marea verde. Una dijo, no me disfrazo más de tu objeto. Ya me disfracé durante mucho tiempo, que tengo que ser flaca, que tengo que ser... Ilusoriamente, ¿no? Igual, porque nunca se llega. Bueno, es que esos son los matices que quería transmitirle. Ah. Cuando alguien agarra y dice, no me tiño más, y no me depilo más, y no me qué sé yo no te voy a hacer la muñeca, hay un nivel de verdad en eso, lo vamos a ver en la fórmula de la sexuación, la plasticidad de adaptarse al fantasma del lado macho, estoy avanzando, pero digamos, esa idea, ¿sí? Cuando dicen, no me disfrazo más de tu fetiche, no me disfrazo más del objeto de la pulsión tuya,
¿sí? Y es una cuestión de verdad, pero hay otra cuestión de verdad. Jamás nada tuyo me ha calentado, jamás. Jamás nada que tenga que ver con vos, si es que vos sos el otro sexo del lado macho. Si vos sos el otro lado del lado macho, jamás. Al revés, me angustia un poco, entre paréntesis, como te angustia a vos también un poco. Pero eso sería avanzar, ¿sí? Lo que les quería transmitir es que no hay nada del orden de la excitación que tenga que ver con el otro sexo. El punto es que no es seguro que del lado hembra fracase de la misma manera. No es seguro del lado hembra, porque dice, che, miren, lo estoy elaborando en este momento. No es seguro que del lado hembra fracase de la misma manera. Y explicar la no relación del lado hembra es lo que va a llevar a Lacan a ir puliendo esta noción del no todo. Página 72. ¿Cómo se elabora eso? Leo el párrafo, página 72. Hay una manera a lo macho de darle vueltas y luego la otra, que no designo de otra manera porque la estoy elaborando este año. ¿Cómo se elabora eso a lo hembra? Se elabora con el no todo. Empero, como hasta ahora es algo que no ha sido muy explorado, ese no todo, evidentemente me ha resultado un poco cuesta arriba. Le resulta un poco cuesta arriba Lacan. Nosotros no vamos siguiendo como podemos. Bien. Iba a saltar a otro tema, que es un tema de una frase que tiene que ver con las palabras. Roberto, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Adriana. Como el instrumento el cuerpo del otro para acceder al goce, ¿sería? A ver, no entendí la pregunta. Claro, que si el acceso al goce, ¿no? Pero al goce autoerótico, no al goce del sexo con el otro. Sí. El cuerpo del otro usado como instrumento de ese acceso. Bien. Yo te diría lo que dice Lacan, ¿sí? Yo te lo pongo como nos lo vino presentando Lacan. Lacan dice, efectivamente, no se sale del autoerotismo, ilusión de llegar al cuerpo del otro y al goce del otro que lo simboliza, ilusiones del viejo y de la vieja, dice el tango, y Lacan dice, topamos contra la mur, contra el muro del objeto A. Topamos con el objeto de la pulsión. Entonces, por más que coma tu boca a los besos, no estoy haciendo más que lamerme los labios como si fuese un bebé, porque en el camino hacia el objeto A me quedo con el objeto A, porque iba a decir una burrada, en el camino al otro sexo, como si alguien quisiese caminar hacia el otro sexo, como si alguien quisiese saber del otro sexo. Pues justamente lo que trae Lacan es que, vamos a decir así, lo digo medio en lacaniano, la forclusión del sexo. Como agarrar y decir, el sexo está forcluido. ¿Qué nos queda? El asexo, el amuro. ¿Sí? Después, qué sé yo, están los chistes de siempre. Uno se queda en el amuro, pero con otro conoce gente. Si uno está solo, se queda solo y no conoce a nadie. Porque si estás con alguien, al menos charlas un rato, conoces gente. No sé si te respondí. Igual, digamos, estamos trabajando. Estamos trabajando sobre el goce que no hay, el goce que podría haber, el goce que casi hay, pero no hubo, el goce que estuvo a punto de haber, pero no hubo, lo que nos lleva a una temática de traducción que
siendo que son las 2:15, no me quiero meter, y que tienen que ver con los verbos seir y falloir. ¿Sí? El objeto inalcanzable. Inalcanzable, vos decís. Sí. Inalcanzable. Lo que pasa es que inalcanzable ya implica la idea de que uno lo quiere alcanzar. Alcanzable implica la idea que uno lo quiere alcanzar. Inalcanzable implica la idea de que uno lo quiere alcanzar. Yo quiero dejar abierto el campo. Yo te podría decir, sí, el goce del otro es inalcanzable, bla, bla, bla. Pero prefiero mantenerlo como algo que no es seguro que alguien quiera alcanzar, como algo que en su presentación extravía, como que cuando eso aparece como un rapto que extravía, que aparece como un rapto que hace aparecer a uno como otro para uno mismo. ¿Sí? Soy otro para mí mismo. Lo que hace que Lacan diga, che, habitamos muy bien el todo. Todos habitamos muy bien el todo, y más en esta época. Porque en esta época, en realidad uno podría decir, miren, muchachos, ustedes tuvieron ventaja, tuvieron no sé cuántos miles de años de ventaja con su goce, pero ahora nosotras hemos empezado a comprar unos aparatitos, y mientras haya pila o energía solar o lo que caramba fuere, nosotras también estamos en el todo, y nosotras también gozamos fálicamente, y nosotros reivindicamos nuestro derecho al todo y al todo fálico, y en el todo fálico estamos, y uno le diría, no, che, pero y el no todo, y alcanzar, ¿qué es que yo no quiero alcanzar nada? Lo tengo a la mano, como lo tuvieron ustedes, a la mano, al alcance de la mano. ¿Se entiende cuál es el punto? Por eso no lo quiero presentar como algo alcanzado. ¿Sí? Sí, Lacan nos va a hacer resonar, no razonar, va a hacer resonar con una especie de juego del lenguaje, utilizando dos verbos, en la cual eso que es necesario, el goce que sería necesario, por una especie de jueguito de resonancia, va a ser el goce que falta y el goce que falla, ¿no? Jugando con unos temas verbales que nos va a llevar un tiempo, y como es medio aburrido, digo, si les pongo esto ahora se quedan todos dormidos. ¿Sí? Quería resaltar con esto que traes vos, Adriana, me parecía que estaba bueno tratar de escaparle un poco ahí a la idea de que uno quiere alcanzar algo, porque sobre las teorías sexuales infantiles, Freud se puso a hablar del pensamiento y la capacidad de pensar. Freud tenía una idea, ¿no? Una persona inhibida sexualmente iba a tener inhibiciones en el pensamiento. ¿Sí? Nosotros hoy hemos dado algunas vueltas, a esta realidad fantasmática, ¿sí? A esta realidad fantasmática en la cual ubicamos nuestros pensamientos. ¿Sí? Nuestros pensamientos tejen, dan la textura de una realidad fantasmática. Por eso me parecía que estaba bueno recordar cuando Freud nos habla del pensar en este texto. ¿Sí? Cuando dice, entonces, bajo la incitación de, yo acorto, bajo la incitación de la pulsión, de las pulsiones egoístas, viene este tema de dónde vienen los niños, y uno cree percibir este primer interrogante muchísimos enigmas del mito y de la saga.
La pregunta misma, como todo investigar, es un producto del apremio de la vida. Como todo investigar es un producto del apremio de la vida. Van a venir los freudianos que te dicen, no, el apremio de la vida está en la realidad, por eso uno se pone a pensar. Y va a venir Lacan y te va a decir, ¿no te das cuenta que el apremio de la vida es la pulsión? Y que por eso uno se pone a pensar. Dice en algún seminario que uno se pone a pensar porque tiene fuego en el culo, y lo dice en francés. ¿Sí? Les quiero transmitir esto. Y dice Leo Freud, literal, como si al pensar se le planteara la tarea de prevenir la recurrencia de un suceso tan temido. Página 190. Dice, el niño se le ocurre pensar y se pone a pensar bajo el aguijón de las pulsiones, y uno dice, piensa para aprender, piensa para acceder, piensa para llegar, piensa para alcanzar. Y Freud te dice, no, piensa para que no se vuelva a repetir una cosa que vino y que es una cosa tan temida. Es como si yo le dijese, pensamos para escapar de algo traumático. No pensamos porque somos gente inteligente. Pensamos para escaparnos de algún lugar. Por eso quería sacar la idea de lo que algo alcanzar. Dejémoslo ahí, la idea de que algo que aparece y que cuando aparece hace vacilar todo, eso tan temido. Bien, dejo y les abro para las preguntas, los comentarios y el diálogo en general. Bueno, parece que no hay preguntas, comentarios, pedidos de aclaración. María de los Ángeles Morana ha levantado la mano. María de los Ángeles, te doy la palabra. Hola, muchas gracias. Tengo un eco. Perdón, yo cerré mi micrófono, pero tenés un eco. Tenés un eco, no sé por qué debe ser. Tendrás 2 aparatos prendidos. ¿Qué aparatos? Fíjate. Sí, tablet, teléfono. Dos aparatos que tengas. 2 aparatos. Fíjate. Bien, te escuchamos. Vale. Roberto, cuando planteaste... Para. Ahora sí. Bueno, sigo con el eco, no sé. Cuando si tenés dos aparatos prendidos, bajale el volumen o sácale volumen a uno de los dos. Si tenés una tablet y un celular o un... O si puede escucharse por auriculares. No tengo aparatos. No sé qué pasa. Es que está lejos, por eso hace eco. Estoy lejos. Yo soy burrísima con esto. A ver, trato de preguntar lo que me quedó resonando. Cuando Roberto planteaste que no estamos tratando de alcanzar nada en el contexto de la lógica fálica. Hay algo allí que quisiera que en algún momento, si ahora no es oportuno, articuláramos en torno a la diferencia de tener el objeto A en el bolsillo
Gracias. Bien, qué pregunta sencilla, viejo. Esta pregunta tan sencilla. Te agradezco la pregunta. ¿Sí? Así dicen del ciclo. ¿Cómo? Bien. A ver. Hay algo constitutivo de la neurosis. Hay algo constitutivo de la neurosis que en Lacan fue trabajado de muchas maneras. Fue trabajado de muchas maneras. Alguna vez dijo en algún lugar transferencia real. A la altura del seminario 11 está trabajado con el concepto de separación. A la altura del seminario 10 con el concepto de transporte, y que tiene que ver con verdaderamente el transporte del objeto A al campo del otro. Esto no es una cuestión que vaya de suyo, porque yo voy a ubicar varias cosas en el campo del otro. En el campo del otro voy a ubicar una imagen que puede no ser mucho más que mi propia imagen en el espejo, y que es lo que uno ve funcionar cuando la gente se pelea y dice esto es una dialéctica especular. ¿Sí? Te peleas con vos mismo en el espejo. ¿Sí? Te da bronca en el otro, te molesta en el otro algo que es propiamente tuyo. Que el otro se coma todas las papas fritas y se tome toda la cerveza. Cuando uno está despacio y el otro se te come todas las papas fritas, te apuras a comer papas fritas aún sin ganas. ¿Por qué? Porque sos vos en el campo del otro y bueno, despierta este tipo de delicias agresivas, ¿sí? De lo especular. ¿Sí? Entonces uno encuentra eso en el campo del otro, encuentra una falta en el campo del otro. Tiene que encontrar una falta. Está bueno que uno encuentre una falta en el campo del otro y que uno pueda tomar posición respecto de esa falta, y ahí entramos en cierta fenomenología del amor, donde vos le pedís al otro la falta, porque te querés poner como el capaz de suturar esa falta, y a su vez le das al otro el lugar de encarnadura de eso que te falta en el campo del otro, y el amor es eso, es dar la falta. Entonces ya estamos que el operador no es la imagen. En el primer nivel el operador era la imagen, en este segundo nivel el operador es la falta. ¿Sí? Y cuando pones la falta como operador, eso da lugar a muchos, a cierta fenomenología clínica, la del amor y la del deseo. Que si vas a buscar la respuesta de tu falta en la falta del otro, constituís algo que es la lectura hegeliana de Lacan. El deseo es el deseo del otro. ¿Cómo me posiciono en el deseo? Y bueno, voy a buscar mi respuesta en el deseo del otro. Pero resulta que hay algo más ahí. Hay algo que no es solamente una cuestión simbólica, hay una cuestión que es diferente, que es lo que hace que ella se moje en sus intimidades, o ella se erecte en sus intimidades. Entonces, bueno, hoy en día de muchas maneras, pero digamos, esencialmente lo que tiene que ver es que el campo del otro oculta un objeto pulsional. Por eso dije una separación, porque uno le permite empezar a pensar si hay una clínica de la no separación. Y si un autista que está como un mono masturbándose en la jaula ha podido separarse de eso. ¿Sí? O sea, los vaivenes, digamos, la separación y las vicisitudes del objeto. La separación y las vicisitudes del objeto, porque el hecho de que esté separado no implica que no retorne. Pero una cosa es que una mirada te retorne con un efecto de vergüenza, cuando se te rompió el pantalón porque te agachaste y estás gordo,
Entonces se te rompió el lompa y dices, me vio todo el mundo, y retorna una mirada así, a que la mirada retorne con unos aparatos de unas cámaras de un grupo que me está investigando porque cree que consumo pornografía infantil. Entonces uno está mirando así por la ventana y dice, che, me estarán observando los agentes de caos. Es diferente que la voz retorne diciendo, che, tenés que irte de los grupos de fútbol, porque en los grupos de fútbol pasan cosas que si entran en la computadora vas a tener el re quilombo, que entre por ahí a agarrar y empezar a escuchar voces. Pornógrafo, degenerado, ¿viste? Y uno dice, pero eso, las voces me hablan. Y eso son los vaivenes y las vicisitudes del objeto. Por eso Lacan en determinado momento habla de la psicosis como aquel que tiene el objeto en el bolsillo, porque no pudo desprenderse de eso como el neurótico. Y ese efecto de separación, ese acto de separación es de los operadores de la constitución subjetiva. Entonces dice, te has constituido como sujeto, te has tenido que separar de eso. Así como te has tenido que alienar en la cadena significante, te has tenido que separar de un objeto. Punto 1. El tema es que ese objeto velado en el campo del otro, en un fantasma, tiene connotaciones fálicas. Me calienta la boca de no sé qué, y uno dice, te calienta, no quiero ponerme pedestre, pero digamos, eso es un objeto que está en un fantasma, ¿sí? Y que no es sino una modalidad del objeto pulsional en el campo del otro, articulado a la falta fálica, ¿sí? En rigor de verdad hay una articulación de dos faltas. La articulación de la falta fálica, es decir, algo que evoca mi falta en el campo del otro, y articulado con eso que evoca mi falta en el campo del otro, un objeto pulsional que también es una falta. Porque el objeto pulsional es, si se quiere, un agujero, el agujero delimitado por un movimiento de una zona erógena. Es como la articulación de dos faltas. Así lo trabaja Lacan en el seminario 11. Ese objeto se puede presentar articulado a la falta fálica o desarticulado de la falta fálica. Si se presenta articulado a la falta fálica, te vas a excitar. Si se presenta desarticulado de la falta fálica, te vas a angustiar. Y esa boca de chupar no sé qué cosa, esa barbaridad de que dicen los hombres, tiene una boca que parece que está chupando no sé qué, esa boca se te va a transformar en algo que te va a comer a vos, que te va a tragar, que te va a deglutir. Y uno dice, wow, falta la falta fálica, se eclipsó Menofí. Pasó el objeto de la pulsión, atravesó el fantasma, hizo vacilar el fantasma y se te presentó una voracidad oral en el campo del otro. ¿Sí? Ahora, esto es la doxa, que más o menos todos estaremos de acuerdo en esto. Cómo esto se presenta en la psicosis, y es todo un laburito, porque es toda la clínica del objeto en la psicosis. Esto es nada más que agarrar y decir 1, 2, 3, hay que llegar a 100 después, de cómo se presenta en la paranoia, en la esquizofrenia. Bien. Así que no agota la cuestión. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, insultos? Bien, no lo hay. Entonces, vamos a dejar hoy y la vez que viene vamos a arrancar con el goce que debería haber habido o con el goce que hace falta. Vamos a avanzar con el goce que hace falta, pero hace falta. Ya les dije, no hay una buena traducción, yo le puedo dar la mía. Cuando uno dice el goce que hace falta, acá hace falta un goce. Y hace falta, es decir, orada una falta. Bien, gente, les mando un beso, nos vemos en 15 días.